Bueno, primero saludarlos a todos. Por favor. Y queremos agradecer que nos hayan recibido hoy día, porque el interés nuestro es dar a conocer un poco qué es lo que pasa con ese lugar que fue un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y que hay muy poca información, y en realidad la información que hay en general no es muy fidedigna. Entonces nos preocupa mucho que no se conozca lo que pasa realmente con ese lugar hoy día. Y para empezar quiero contarles, ¿no es cierto?, que es un lugar que seguramente muchos de ustedes ya saben, un lugar al que llegó un grupo de alemanes guiado por Paul Schaeffer, ¿sí?, un líder religioso para ello, y que se lleva alrededor de 300 personas a Chile, de las cuales una cantidad importante eran niños, pero niños pequeños, niños, yo diría que alrededor de 100, 120 niños, entre niños recién nacidos, porque algunos nacieron hasta en el barco, hasta niños de 4 o 5 años, y la gran mayoría de ellos, el 99% de estos niños, no iba con sus padres, iban solos. Porque el señor Schaeffer se las arregló para convencer a los padres de que sus hijos iban a tener una educación, una mejor vida, y que después los iban a reunir a todos. Entonces llegaron a Chile y lo que hace Paul Schaeffer es comprar, porque ya tenía dinero, ellos se habían organizado en Alemania, tenían mucha gente que les aportaba, e incluso los fieles, podríamos decirlo entre comillas, que partieron con él, vendieron todas sus posesiones en Alemania o en cualquier otro lugar donde las tuvieran, para aportar a esta secta, en el fondo, que es la que se va a Chile y la que compra un lugar que era el lugar donde habían llegado italianos. Era una colonia italiana que estaba en el norte, en La Serena, y que la trasladaron en el siglo pasado a ese lugar, a las cercanías de Parral, a la cordillera, y que estaban en un fondo llamado el Fondo del Lavadero. Pero llega Schaeffer y les compra a esta colonia, a algunos de la colonia, porque hay algunos italianos que se resisten y que no quieren vender, les compra al principio, ¿cuántas hectáreas? 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas, para llegar al final de la dictadura a tener 17.000 hectáreas. Es decir, Schaeffer y la secta se las arreglan para ir agrandando este terreno de una forma ilícita. No se lo dio, ellos iban, bueno, en alguna medida, si tú quieres, también. Pero lo que pasa es que la administración o estos jerarcas, digamos, que era Paul Schaeffer y la gente que estaba con él y que él fue llevando poco a poco a Chile, estaba compuesta por oficiales y suboficiales nazis. Es decir, llega a Chile un grupo de nazis a vivir a Colonia Dignidad y a ser los jerarcas de Colonia Dignidad, y Paul Schaeffer pasa a ser como la persona que lideraba desde el punto de vista religioso, porque es tal como también se conoce, él pertenecía a una rama de... no. De la Iglesia Cristiana Bautista. Son una secta que creen de la lluvia tardía, que tiene una interpretación de la Biblia y todo eso que es muy particular. O sea, donde el Apocalipsis viene muy luego, entonces todos se preparan para lo que viene. Pero en definitiva, él es un líder carismático que organiza a toda esta gente que lo sigue como predicador. Y bueno, y finalmente esto queda conformado por un grupo que es el que lidera, donde están estos, Paul Schaeffer, este grupo nazi, y algunas personas que él mismo va formando y que les va dando otro nivel, otra categoría. Pero todo el resto lo esclaviza, y bueno, lo que ustedes conocen, separa a la familia, a los niños de los padres, la gente no se puede casar, no puede hacer pareja al interior,
y los hace trabajar literalmente en una calidad de esclavos durante casi 50 años. Eso significó que la gente que vive al interior, en realidad hoy día, sean también víctimas, los que quedan, ¿no es cierto?, los que no han muerto todavía, son víctimas también de esa situación y con graves problemas tanto psicológicos como físicos. Pero todos los que estuvieron en el poder con él durante todo ese tiempo son criminales, es decir, criminales y criminales de lesa humanidad. Ellos efectivamente hacen tratos con la dictadura y desde antes del golpe de Estado, en el que se relacionan con los encargados, ¿no es cierto?, de inteligencia del ejército, como Espinosa, por ejemplo, Contreras y otros, y las autoridades de la época a todo nivel. Y hacen un muy buen trabajo de amistad y de comprarse todas las autoridades del sector, de la región donde ellos están instalados, pero también las nacionales. Y antes del golpe ellos ya tenían relación con Patria y Libertad, por ejemplo, ellos reciben a Patria y Libertad en Colonia Dignidad y no sé si se acuerdan de un dirigente de Patria y Libertad que va en una avioneta en Concepción y que, ¿no es cierto?, que dicen que se cae al mar, etcétera. Mentira, este señor llegó a Colonia Dignidad, aterrizó en Colonia Dignidad por la relación que tenían y Patria y Libertad se formó, habían grupos que se iban a formar paramilitarmente a Colonia Dignidad. Pero además de eso, y eso es lo que estos años se ha estado denunciando, Alemania, el Estado alemán, siempre estuvo al corriente de lo que estaba pasando, con los alemanes que vivían en el interior de Colonia Dignidad, como la relación que tenía la colonia, la jerarquía de la colonia con el fascismo en Chile, si lo podemos llamar así, ¿no es cierto?, con la ultraderecha chilena. Alemania además vende armas a Colonia Dignidad y eso fue descubierto no hace mucho también, en que se encuentran los recibos que la colonia pagaba por armas que llegaron directamente a Colonia Dignidad. Entonces nosotros hoy día todo el mundo se pregunta, o sea, ¿qué hacía Alemania permitiendo el tráfico o la venta de armas desde Alemania a Chile antes del golpe de Estado? Pero también sabían quiénes estaban, sabían que habían ex-nazi oficiales, ¿no es cierto? Entre esos nosotros los tenemos a todos reperados: Kurt Schnellekan, Schmidt, Walter Rauff, que no pertenecía a la colonia, sí, pero tenía relaciones y que vivía allá en Chile y que empieza a trabajar inmediatamente después con los organismos represivos en Chile. ¿Cuál otro? ¿Quién, perdón? ¿Walter Rauff? Walter Rauff. Walter Rauff había sido procesado en Chile en los años 60. Por eso te digo, vivía en Chile. En Punta Arenas. Vivía en Punta Arenas. Tenía una estancia en Punta Arenas, se dedicaba trabajaba para una pesquera. Sí, exactamente. Y hubo una demanda de extradición de la parte del gobierno de Alemania Federal y fue negada por la Corte Suprema chilena, que en ese momento era dirigida por un señor de apellido alemán, que no me acuerdo. Sí, todo eso, pero él siguió viviendo, pero inmediatamente después del golpe se pone al servicio de los organismos represivos y trabaja dentro de la misma. No, fue asesor de... Sí. Entonces, conociendo todo eso, Alemania lo permite, ¿ya? Y lo permite hasta hoy día. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de denunciar siempre. Lo permite hasta hoy día que esa colonia continúe siendo un enclave, que continúe estando absolutamente cerrada, porque no se permite la entrada al público, salvo que tú pagues para ir a turistear, porque lo que ellos tienen es un centro turístico, un restaurante, un hotel, y que puedas visitar los lugares que ellos te quieren mostrar. ¿Qué pasa con nuestra gente que desaparece en el interior de Colonia Dignidad? Hay dos importantes periodos, que es inmediatamente después del golpe de Estado, fin del 73 o del 73 hasta septiembre del 73 hasta fines de año, en que se lleva mucha gente de la región, de la zona, incluyendo compañeros y compañeras de Concepción, por ejemplo, que van allá, son torturados en la Colonia Dignidad, algunos de ellos sobreviven, salen de allí.
pero también la gente de Chillán, de Parral, y bueno, en la zona hay muchas personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas en el periodo, y una parte de ellas sí es llevada a Colonia Dignidad y hay testimonios de eso. Luego hay un periodo que es el periodo de la DINA, ¿no es cierto?, que ya 74, mediados 74 en adelante, en que la DINA tenía directa relación con la Colonia Dignidad, con decir que Paul Schaeffer, y eso tampoco es muy denunciado ni se conoce mucho, Paul Schaeffer se vestía de milico y iba los lunes al Diego Portales, iba en su Mercedes, porque tenía un Mercedes, iba en su Mercedes a las reuniones del Diego Portales, guardaba el Mercedes en la casa de Campo Deporte, que era la casa de la Colonia Dignidad en Ñuñoa, en Santiago. El tipo iba a las reuniones, ¿por qué? Porque se planificaba los días lunes qué es lo que iba a pasar en la semana con las acciones represivas que se iban a dar y cuál era el rol de la colonia en eso. Para nosotros el rol de la colonia es un rol de destino final de nuestros compañeros y lo cumplen a cabalidad, de tal manera que pensamos que hay más de 100 compañeros, nosotros calculamos alrededor de 150 compañeros detenidos y desaparecidos que llegan a Colonia Dignidad en todo ese periodo. La colonia se encarga, primero que nada, tenían grandes espacios, que eran los espacios, los lugares de secuestro, tortura, asesinato, y luego la inhumación, y luego lo que pasa, ¿no es cierto?, con la llamada operación retiro de televisores, que es la exhumación de los restos de los compañeros a lo largo de todo Chile, pero que en Colonia se da de una forma muy evidente y para lo cual también están confesos quienes participan en esta acción de exhumación y de quema de los restos cuyas cenizas son después lanzadas al río Perquirauquén. Todo eso está bastante claro hoy día para quienes están investigando y estuvo claro desde los años 2000 en adelante para los jueces que se han encargado de esta investigación. Primero el juez Guzmán, ¿no es cierto?, hasta el año 2000, que tenía la querella de asociación ilícita. Empieza Guzmán primero, empieza Maino Recas Elizondo, 3 compañeros detenidos desaparecidos que eran del Mapu. Empieza Guzmán investigando muy bien, luego Guzmán tiene problemas y sale de tribunales, pero continúa Cepeda, y Cepeda toma todos los casos relacionados con Colonia Dignidad, y eso significa que Cepeda era el único que tenía acceso a toda la información que se iba recopilando. Y en el año 2005, en el año 2000, Guzmán alcanza a incautar algunos archivos de la Colonia Dignidad, una parte de los archivos de Colonia Dignidad que pertenecían al personaje que se encargaba de archivos, que era un señor Gerd Sewall, que es quien confecciona todo el fichero de Colonia Dignidad durante todos esos años, pero incauta solo una parte, Guzmán, que se refería mucho a investigaciones de los periodos de los años 68, 70, luego había una parte de archivos del hospital mismo, de carpetas, de parte de la administración de la colonia también incauta, pero la incautación importante para nosotros es en el año 2005, durante la investigación que hace el juez Cepeda, y que Cepeda, la verdad es que hay que decirlo, investigó muy bien los primeros años. Empezó investigando muy bien, le dio duro a la colonia, tomó muchos testimonios, pero hubo un minuto en que se llantó. O sea, de ahí para adelante no hubo más nada, no avanzó mucho y tampoco dio importantes condenas a quienes estaban involucrados en todos los crímenes que se habían cometido en la colonia. Pero, como les decía, lo importante para nosotros fue la incautación del año 2000 por Cepeda, eso fue armas, asociación ilícita y armas, en que se excavó para buscar un arsenal que tenían los colonos, en que por alguna razón él llegó a esa información, excavó para sacar de allí una cantidad importante de armas,
las cuales quedaron ahí custodiadas y que al día siguiente tenían que ir la gente de la PDI a retirarlas. Pero al día siguiente había jóvenes PDI que estaban como muy entusiasmados con su tarea y llegaron 2 horas antes de lo que tenían que llegar. Y como llegan 2 horas antes se dan cuenta de que al lado de este arsenal de armas había un camión cargado también con un mueble Archivo. que era el archivo de Colonia Ignea. Y este mueble ellos también lo incautan y se lo llevan. Y es un mueble que tiene 22 cajones. Bueno, pero tenía 40 documentos en el mueble, pequeñitos, ¿no es cierto?, como fichas, 46.400 documentos, de los cuales hay algo de un poco más de 40.000 fichas, porque las fichas algunas tienen 3, 4, 5 documentos. 5 páginas por persona. Claro. Pero son 40.000 personas que tenían ficha en un Ficha fichero de inteligencia que tenía la colonia. La colonia lo confecciona. Y es gracias a esa documentación que nosotros pudimos investigar y llegar, claro. Así, pero no voy a hablar de los ficheros, vas a hablar tú. Yo creo. Lo que quiero contar es quiénes somos. Nuestra asociación nace en el año 2014, después de haber trabajado en una mesa de trabajo Colonia Dignidad con varios representantes de los centros de detención de Santiago. Londres 38, José Domingo Caña, Casa Irán con los Plátanos, Villa Grimaldi y una agrupación de Talca y Parral. Estaba en una mesa de trabajo y empezamos haciendo pequeñas acciones y denuncias, eso fue en el año 2013, y en el año 2014 decidimos que teníamos que hacer una asociación con personalidad jurídica, que era lo que nos permitía levantar querella, postular a algún fondo concursable para hacer trabajos de investigación, etc. Y desde aquí, bueno, ya cumplimos ahora en junio 10 años y hemos pasado estos 10 años en esa investigación. Somos una organización sin fines de lucro, con puros voluntarios, no tenemos casi financiamiento, hemos ganado uno que otro fondo concursable para levantar una página web, una exposición itinerante y un archivo oral que hoy día tiene 22 testimonios que están alojados en el archivo de Villa Grimaldi. Luego nuestra asociación, como ya tenía personalidad jurídica, inmediatamente, y estamos conformados casi puros expresos, es decir, bueno, yo soy expresa de la base naval de Talcahuano, Miguel Ángel de Londres 38, Lelia Pérez de Villa Grimaldi, Beto Rodríguez de Villa Grimaldi, está Roberto Celedón, que es un expreso también, Magdalena Garcés, que es hija de expreso, pero que son los abogados, nuestros abogados de derechos humanos, y que ellos llevan múltiples casos de derechos humanos en Chile hasta hoy día. Bueno, somos 20. También hay expresos de colonia, Ringo Sot, bueno, Kiko Pible. Eric Sot Pibles, mi hermana María Isabel Romero, que también estuvo en Colonia Dignidad. Y uno que otro más de las personas que vienen trabajando con nosotros desde que eran estudiantes, por lo tanto también tenemos gente un poco más joven dentro de nuestra organización. Y como todos veníamos de haber trabajado en otros lugares, también reivindicados otros lugares de detención y que estaban convertidos en sitios de memoria, ya teníamos experiencia de lo que teníamos que hacer. Inmediatamente solicitamos la declaratoria de Monumento Nacional para parte de Colonia Dignidad. No podíamos declarar los 17.000 hectáreas monumento nacional y por lo tanto tuvimos que decidir con una parte, y esa parte son 182 hectáreas de las 17.000 que contempla varios de los lugares donde se cometieron los crímenes. Entonces tenemos declarado monumento nacional parte de Colonia Dignidad y declarado monumento nacional este archivo que había sido incautado tanto en el año 2000 como en el año 2005. Y que el juez Cepeda, hasta el minuto en que nosotros nos conformamos como asociación en el 2014, lo manejaba de forma reservada y lo tenía en un lugar donde nadie podía acceder, que era la JIPOL, ¿no es cierto?, la Jefatura de Inteligencia de la PDI. Y nosotros
también solicitamos la declaratoria, y eso fue, creó precedente porque era el primer archivo relacionado con este tema de represión que era declarado Monumento Nacional en Chile. Logramos eso por unanimidad del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que significó la protección del archivo y que más adelante pasa desde la JIPOL, y también eso fue otra lucha constante con Cepeda, que ya estaba dejando todos los casos de Colonia Dignidad en ese momento, y que accede a trasladar estos archivos ya declarados Monumento Nacional al Archivo Nacional de Chile, donde están hoy día abiertos a todos quienes quieran investigarlo o conocerlo. Y también significa, como les digo, la protección de esos archivos, porque nosotros temíamos que esos archivos empezaran a desaparecer de a poco, como ha sucedido con otros archivos importantes de derechos humanos, y en ese caso está el archivo de Tucapel Jiménez, por ejemplo, en el que se han perdido una cantidad importante de fojas desde expediente. Claro, de los expedientes que tenía información importante y que ya no está. O sea, los investigadores no encuentran partes de ese archivo que teóricamente debería haber pasado completo a ¿cómo se llama? La reserva de los archivos judiciales. Archivo judicial. Archivo judicial. Luego, nuestra asociación en el año 2006, también junto con estas acciones declaratorias de Monumento Nacional, hicimos una querella contra quienes resulten responsables de las operaciones de exterminio al interior de la colonia de Guinea. Y nuestros abogados, como les decía, Magdalena Garcés y Roberto Garretón. Magdalena Garcés nos tiene que dejar ahora, tiene que renunciar a la querella porque ella es hoy día la coordinadora en el Plan Nacional de Búsqueda. Pero está Roberto y probablemente vamos a tener que trabajar con algún otro abogado del equipo del programa, que también tiene querella relacionada con colonialidad. La querella nuestra la tomó Carroza, que empezó a investigar, pero después se fue a la Suprema, y continúa hoy día con Paola Plaza, que es una ministra que ha resultado realmente muy comprometida con lo que está haciendo. O sea, ella desde que, hasta hoy día, desde que se inició, ha hecho una cantidad importante de diligencia, y lo más importante es que nos escucha. Es decir, nosotros vamos de la ministra y nosotros investigamos y le vamos a decir, mire ministra, está pasando esto, como por ejemplo con el tema de los búnkeres recientemente, que nadie los quería denunciar porque los colonos los tapan, los esconden y hacen como que no existe nada debajo de la colonia cuando está lleno de túneles y búnkeres. Entonces le fuimos a decir, mire ministra, acabamos de ver este búnker, y la ministra estaba en 2 semanas en el terreno y cerrando con cintas para que nadie más se meta en el búnker ni lo pueda transformar en lo que es la costumbre de los colonos, ¿no es cierto? Hasta hoy día ellos nos transforman todos los lugares. Ellos han cambiado los caminos para que los testigos no puedan llegar a los lugares donde probablemente había fosas, por ejemplo, han reforestado de forma diferente, han cerrado, como les digo, los túneles, han ocultado los documentos que fueron enterrados en un periodo que ellos los enterraban y solo ellos saben cuáles eran los lugares de enterramiento, pero hay otros que quemaron y que los llevaban a los entretechos de algunas casas, y entre esos del entretecho de la panadería y el entretecho de un taller de muebles, por ejemplo, que de tanto quemar documentos se les quemó. Entonces había un gran incendio porque estaban quemando todo lo que había. Pero no quemaron muchas cosas muy importantes, pero sin embargo se lo ocultan a la justicia, es decir, se hacen presentes los ministros de la colonia, ya sea Guzmán, Cepeda, Carroza, Paola Plaza, y no le entregan lo que tienen, lo esconden. Y a Carroza le escondieron, por ejemplo, la entrada a un subterráneo que todos los presos lo describían como el subterráneo donde habían estado detenidos y donde habían camarotes y donde había una cantidad importante de detenidos, y sin embargo nos hacen entrar a Carroza, que era el juez que va a hacer la diligencia, por un lugar en que tuvo que levantar una especie de lápida de cemento de toneladas, llevar maquinaria pesada para levantar esta lápida y entrar por esa escalera
para llegar a una pieza muy reducida que no tenía que ver con lo que describían los presos, con una especie de playa de estacionamiento. Bueno, a Carroza le hacen eso. Pero sin embargo, años después, ahora hace un año, resulta que al mismo lugar hay otra entrada. Y esa otra entrada te lleva al lugar que efectivamente fue el lugar donde nuestros compañeros estuvieron detenidos, que no es el único lugar porque hay varios subterráneos parecidos. Pero de esa manera ocultan información, bueno, el tema de las grabaciones, por ejemplo, o sea, se grababa a toda la persona que entraba a la colonia, pero además se les grababa lo que hacían adentro, o sea, todas las autoridades que iban de visita estaban grabadas, ¿ya? Se les hacía película de todo lo que hacían. Y también a ellos mismos, o sea, aparecen ellos en diferentes videos, bueno, existen todavía, yo creo, algunas que están escondidas, pero al menos unas 1000 horas de grabación en estos carretes antiguos, que las tenían escondidas, pero sin embargo va un productor, un documentalista conocido que es Christian Layton, va a transar con ellos y le entregan una parte importante de todas estas grabaciones. Yo creo que negociaron de que Christian Layton hiciera un documental en que ellos aparecieran relativamente lavados de imagen y como víctimas, y es el que está en Netflix, que seguramente muchos de ustedes deben haber visto. Y eso fue una gran... Debe ser el mismo documentario que yo vi en un canal de documentario, donde entran en los túneles y ven la cantidad de material electrónico que se comunicaban con otros países y todo eso. Súper interesante. Ese no es exactamente el mismo que yo te estoy contando que hizo Layton, no, porque Layton negoció con Lux, que es una productora alemana, y al cual entregó todo el material, y Lux negoció con Netflix, y el que yo estoy hablando es uno de Netflix que tiene no sé cuántos capítulos, como 6 parece, pero hay otro, el que tú estás mencionando, ese lo hizo el Jazeera. Eran ¿cómo se llama? Antiguos personajes de la CIA que empezaron a investigar sobre empezó con Hitler y todo eso, que no se había muerto, al final aparentemente pasó por la colonia de Guinea, lo que explicaban. Yo tuve un compañero que estuvo en mi casa, que venía justamente de allá de la colonia de Guinea, pero ya habían pegado tanto en la cabeza de que venía ya medio rayado. Al final terminó acá en París. Sí. Una pregunta. En un momento hablabas de que una parte de los colonos, bueno, deben ser considerados como víctimas por los maltratos que tuvieron, y que los responsables, una parte importante, han sido juzgados. No sé si me... Sí. Y sin embargo, existe hoy día, ¿quiénes son los que dominan, digamos, los colonos que hacen lo que estás contando? Y ¿cómo se llama? ¿Y qué rol podemos jugar para eso? No sé, digamos, para ver cómo las cosas son. Me pasa lo siguiente. La colonia tenía una estructura dirigente, que es más conocida como los jerarcas de la colonia, que estaba compuesta por un grupo de algunos ex oficiales nazis y otro de la SS, como era Ulrich Schnellkamp, y ellos dirigían esta secta, porque la mayoría de los seguidores de Schaeffer eran cristianos bautistas, y él era el líder carismático. Entonces es una mezcla, dicho por un propio jerarca, de una secta mafia, ¿eh? Porque ellos siempre tuvieron un propósito de organización que en Chile la calificaban como asociación ilícita, pero que en el lenguaje internacional hoy día eso es crimen organizado.
porque había una jerarquía que en definitiva su único propósito era negocios como tráfico de armas, como... bueno, llegan a Chile con el mayor secuestro de niños que había en Alemania. A esos niños los sacan ilegalmente, como que van a un coro a Dinamarca y los sacan por Bélgica, en eso participa Kurt Schnellekan, y esos niños se los llevan a Chile. Entonces los separan de sus padres, después los padres a veces, algunos llegan, otros no llegan, y estos niños pasan a ser mano de obra esclava, trabajan desde los 8 años desmalezando campos, trabajando 14 horas diarias. Cuando uno ve los testimonios de ellos es terrible, y ellos son las víctimas. La jerarquía, bueno, ellos dirigían este grupo humano de 300 personas con el propósito supuestamente que llega en el año 61, después del terremoto del 60, a crear escuelas para formar y recibir niños huérfanos. Pero ese era un discurso que no se compadecía con la realidad. Ellos llegaron siempre con un propósito que era, en definitiva, de hacer lo que han hecho en América Latina siempre los nazis. O sea, que prestar servicio en lo que ellos tienen expertise. Y tienen expertise en trabajo de inteligencia, también eran proveedores de armas al ejército. O sea, si ustedes se acuerdan del contexto, Chile tenía restricción a comprar armas porque fue condenado por las Naciones Unidas, por la violación de los derechos humanos. Está la enmienda Kennedy que al final les impide acceder a los mercados de armas. Entonces hay mucho tráfico que lo hace la colonia, pero que lo hace Alemania, porque para Alemania, en un contexto de Guerra Fría, Alemania, o sea, Chile estaba contra el comunismo. Entonces, el BND y agentes del BND, ¿El BND qué es lo que es el BND? El Servicio de Inteligencia Alemán. Entonces, que fue compuesto originalmente por muchos SS reclutados. Entonces, ellos, bueno, se dedican a ello. Entonces, cuando se instalan en Chile, ¿qué es lo que hacen? Es buscar los nexos con el ejército. Y los empiezan a buscar desde muy temprano. Y ellos van construyendo un fichero de inteligencia donde van empadronando a todo el sector donde tienen influencia, que es Curicó, Talca, Linares, Parral, Los Ángeles, Concepción. Entonces era su área, pero después lo hacen a nivel nacional. Y todo esto, si ustedes hacen una línea de tiempo, van a ver que la colonia, si se instaura en el año 61, el año 66, cuando viene la reforma agraria de Frei, para ellos Frei pasa a ser un enemigo, porque la reforma agraria empieza a expropiar fondos y ellos empiezan a tener temor de ser expropiados. Y como ustedes saben, los fondos antes se compraban con inquilinos adentro. ¿Ah? Entonces, ellos tenían como un enemigo interior, que eran estos inquilinos que con el gobierno de Frei y empieza la sindicalización campesina, y todo eso era una amenaza. Entonces ustedes van a ver en el fichero de inteligencia que tenían, hay muchos demócratas cristianos, mucha gente del gobierno de Frei. O sea, este fichero lo empiezan a hacer desde muy temprano, hasta, por supuesto que después es alimentado con información que le entrega la propia DINA. Entonces, estos nexos los van construyendo en el tiempo con el ejército chileno, y ellos conspiran, ellos juegan un rol antes del golpe, durante el golpe y después del golpe. Antes del golpe conspiran con el Macho Canales, el general que Allende echó por conspirador, en ese tiempo toman contacto con Federico Willoughby, que después fue el vocero del gobierno militar, bueno, con Patrick Libertad, con gente del gremialismo de la Universidad Católica, y al final ellos hacen acciones
para generar el caos y desestabilizar el gobierno de Allende. Posteriormente, en el momento del golpe, por ejemplo, los alemanes van, y la radioagricultura, que era la única que iban a dejar en el aire, a través de la cual se iban a dirigir los golpistas, ellos van a hacer los días antes el blindaje, ¿ah? Porque tenían gente muy capacitada, el blindaje de la radioagricultura. Y ahí, o sea, vas viendo todos los nexos. ¿El blindaje de qué? De la radio, de la radio. De la radio. O sea, porque se suponía que podía haber una guerra civil. Ellos tenían una capacidad militar que, si uno ve los expedientes, los testimonios, el Macho Canales estaba sorprendido de que tenían capacidad militar porque tenían incluso artillería para tomarse la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Que tiene regimiento. Entonces, ellos trabajan distintas perspectivas, eventualmente la de guerra civil, y por eso importan armamento a través de, ellos tienen el hospital, entonces importaban tubos de oxígeno donde venían las Rheinmetall desarmadas adentro, y después soldados pintados con una cruz roja. O sea, había todo un sistema que ustedes hoy día están en los expedientes, en los archivos que están en el Archivo Nacional. Entonces, eso se investigó hasta ahí. A Cepeda le bastó con decir, bueno, esta era una asociación ilícita. Cuando empieza la transición y llega al poder Patricio Aylwin había sido senador por el Maule. Y cuando fue senador por el Maule, denunció a la colonia en el tiempo de Frey, siendo ministro del Interior Pérez Sucovich, pero nunca le dieron pelota. Y él decía, esta es una organización ilegal que se dedica a otra cosa, no a lo que... no es una organización de beneficencia como tiene el título. Entonces, ¿por qué ellos, tenían derecho a importar sin pagar los impuestos porque eran una sociedad de beneficencia? Pero al final ellos montan toda una industria que es capaz de producir armas. ¿Ah? O sea, ellos hacen armas en la colonia. No solamente trafican, sino que son capaces de hacer. Bueno, de todo eso hay testimonio, pero no se investiga más que para condenarlos como asociación ilícita y a Schaeffer como pedófilo, porque efectivamente esos niños, separados de sus padres, todos fueron abusados por Schaeffer, porque ahí tenía un sistema, una organización interna que al final es bien compleja, pero eso, que es lo que siempre ha sido la primera plana de todos los diarios cuando se habla de Colonia de Dignidad, la pedofilia de Paul Schaeffer, ha tapado el verdadero rol que tuvo la colonia dentro del dispositivo represivo de la dictadura militar. Y este es un poco nuestro rol, porque nosotros cuando tuvimos acceso a ese fichero de 48.000 fichas, lo empezamos a estudiar, que son fichas que enviaban a carpetas. Las carpetas las quemaron, pero ya en las fichas hay información suficiente que nos permitió a nosotros construir una acusación. ¿Por qué? Porque no es solamente de inteligencia, es de contrainteligencia. Entonces había información, hasta Pinochet tenía fichas, ¿ah? La gente del CIM. Y si uno cuando lee la totalidad ve los conflictos que tenía el CIM, porque se desconfiaban todos de todo. Entonces, la colonia, cuando uno ve la historia, se había vinculado con los regimientos alrededor, y Espinosa, por ejemplo, Pedro Espinosa, que era el segundo de la DINA, después de que además, a diferencia de Contreras, que era del arma de ingeniero, Espinosa era de inteligencia, un oficial de inteligencia. Y él estaba a cargo del CIM del Regimiento de Artillería de Linares y toma contacto en el año 68, o sea, mucho antes del gobierno de Allende, con la colonia. Entonces, esta gente, al momento del golpe, juegan un rol, porque empiezan a proveer primero de inteligencia a la oposición al gobierno de Allende, y posteriormente, cuando se instala la Junta Militar, empiezan a también esa información de inteligencia que tienen recogida empieza a servir.
Y ellos, cuando uno ve el informe Rettig, ¿qué es lo que dice el informe Rettig de la colonia? La colonia como que prestó su recinto para que funcionara la DINA. Y no es así. La colonia formó parte, hacen un joint venture que les permite, o sea, trabajan, hay alemanes que fueron cuadros operativos. Hay testimonios de presos que nosotros tenemos que fueron detenidos por los alemanes. O sea, 40 presos en un operativo en Talca, que es donde llevan a todos esos presos a la colonia. Yo estuve con algunos en Treálamo. Y bueno, pero no es solamente la Brigada Sur de la DINA que opera en Colonia Dignidad. No, la Colonia Dignidad sirvió para formar agentes de la DINA, donde había oficialidad, o sea, había SS, porque ellos sacaron un manual de tortura. Efectivamente, ellos tenían un método distinto al de la DINA. Los que tuvimos la DINA, no sabemos cómo trabajaban, es que la tortura era brutal, porque en definitiva ellos lo único que querían era el contacto siguiente, porque no tenían un trabajo de inteligencia previo, a diferencia del CIFA que era otro método, ¿no? Entonces, ellos, su principal relación original es con la DINA. Y eso para nosotros es relevante, porque nosotros cuando presentamos la querella, contra un operativo que se llamó Cerro Gallo, de limpieza de los alrededores de la colonia, pero que tenía toda la impresión de que era un montaje para aparecer como que había potenciales guerrilleros, pero para eliminar gente, ¿eh? Pero de eso no había prueba. La Radio Moscú en su época lo denunció, ¿eh? El operativo Cerro Gallo. Es cierto que ponía algunos oficiales que no participaron en el Cerro Gallo, que eran de la zona pero que no participaron en el Cerro Gallo, porque nosotros logramos establecer quiénes fueron los que participaron en ese operativo, porque están en la ficha de inteligencia, de contrainteligencia. Y fue un operativo de 400 hombres, o sea, era un rastrillo grandote. Entonces nosotros presentamos la querella, y como asociación que presentamos esta querella, el principal problema que uno tiene es si se sostiene o no se sostiene la argumentación como para que investiguen el Poder Judicial. Y por supuesto la acogieron, estaba bien fundada, y empieza una investigación. Juntan todas las causas de Colonia. Entonces está Maino, está una que presentó la de 38, de destino final de los detenidos desaparecidos, y la nuestra. Pero al final, nuestro objetivo dentro de esto, por todos los testimonios que hemos ido recogiendo, es que logramos establecer que efectivamente en el periodo de la DINA, la colonia fue un lugar de destino final de los detenidos desaparecidos. Entonces, nosotros nunca ha habido, por la forma en que trabajó la justicia chilena, la justicia transicional, como abordó los temas de la transición, nunca la DINA fue perseguida como DINA, ¿eh? Sino que hay casos individuales donde yo denuncio mi secuestro y se hace una investigación de quién me secuestró, pero nadie tiene la visión global. Entonces, que hoy día el plan de búsqueda sí lo va a permitir, y nosotros hemos tratado de ver esto un poco más globalmente. Entonces ahí entramos a tener coincidencias con el plan de búsqueda. Nosotros participamos dentro del plan de búsqueda y como asociación, y también con elementos. Nosotros hemos hecho un trabajo un poco artesanal, pero hemos hecho los cruces que nos permiten establecer cuáles son los grupos que desaparecieron entre mediados del 74 y mediados del 75. Y hay declaraciones de los colonos, de la jerarquía. Hay una que siempre ellos dicen, no, los muertos son después del golpe. Entonces uno tiene la impresión de que la gente que desapareció es de los alrededores, o bien es de ¿cómo se llama? Algunos de la DINA, ¿no? Pero aquí él le fija una fecha, mediados de agosto, o sea, mediados del 74, mediados del 75. Y si ustedes ven
pone cronológicamente la fecha de desaparición, eso coincide con cuando empieza la DINA a aniquilar fundamentalmente el MIR, después la dirección clandestina del Partido Socialista, y de eso hay fichas que muchos que terminan en la colonia, pero no hay pruebas, porque al momento de la operación retiro de televisores, ellos todas las fosas que tenían las exhuman, queman los cuerpos, o sea, hacen una aspira que estuvo ardiendo una semana y calcinan y las cenizas las tiran al río Perquelauquén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay como ellos cambiaron la topografía, donde había un camino lo eliminaron, pusieron árboles, después no encontraban todas las fosas. Y hay una que no ha aparecido. Y en eso es donde está la ministra Plaza buscando, porque eso, si con el examen de ADN hoy día se podría saber efectivamente quiénes son. Pero esa fosa es lo que es una de las principales diligencias y por eso aparece dentro de los 13 sitios prioritarios del plan de búsqueda la colonia ígnea. Entonces nuestro rol es un poco difundir del verdadero horror que tuvo Colonia, que no existe conciencia. Nosotros, de hecho, no la teníamos. Nosotros recuperamos, yo que estuve en Londres 38, empezamos a hacer trabajo de memoria en Londres, pero de repente nos damos cuenta que hay algo que está por sobre todo esto, y que efectivamente ahí aparece el rol de Colonia. Sí. Sí. Y una cosa que no sé cuál es la parte principal, o sea, cuál es el objetivo esencial del trabajo de ustedes, pero yo creo que en todo el relato ponen o sea, hay un aspecto que va bastante más lejos que el hecho mismo de la represión o de la utilización de la colonia como instrumento de la dictadura. Claro. Y es el hecho justamente, y yo no sé hasta qué punto van ustedes, que es cuestionar toda una etapa de la historia. O sea, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la participación de oficiales nazis en la colonia, necesariamente meten el dedo en un aspecto que es bastante más general y sobre el cual se sabe muy poco, que es todo el asunto de la Operación Odessa, que es digamos, la utilización incluso con fondos, con gran cantidad de fondos, para exfiltrar a todos los responsables de SS que después de la guerra, a través de organizaciones incluso de la Iglesia. La Iglesia juega un gran papel en, sobre todo, pasar criminales hacia Argentina y de Argentina hacia Paraguay, con la ayuda de una colonia alemana importante que está en Paraguay, el sur de Brasil y en parte de Chile. Ahora, ¿quién juega un papel importante? Por eso lo nombraba. Sí, te voy a decir al tiro que nosotros no queremos meternos. O sea, desgraciadamente nos hemos ido encontrando con una cantidad de información que si tú tiras el hilo te empieza a aparecer una cantidad de... Bueno, o sea, los crímenes de la colonia son innumerables, ¿ya? Pero si nos referimos solamente a Colonia Ígnea, ¿cuál era el objetivo de nuestra asociación cuando nos fundamos? Verdad y justicia. O sea, conocer realmente qué es lo que sucedió al interior de Colonia Ígnea, establecer verdad sobre establecer una verdad histórica en relación a ese tema, construir, reconstruir, como quieran, memorias, y al mismo tiempo buscar quiénes son nuestros compañeros que desaparecen en ese lugar. Fíjate que es el 10% de los detenidos desaparecidos de Chile y no sabemos los nombres. Tenemos sospechas por los diferentes grupos que salen de los lugares de detención en los centros clandestinos de Santiago y que son ellos desaparecer en esa fe, y tal como dijo Miguel Ángel, entre mediados del 74 y mediados del 75, que lo dice hasta uno de los colonos, el que construye la ficha, que es el periodo donde más llegaron prisioneros políticos chilenos. Entonces, el objetivo de nuestra asociación es memoria histórica,
saber que conocemos, por supuesto, con quiénes son nuestros compañeros detenidos desaparecidos al interior del lugar, la construcción de un sitio, espacio de memoria en Colonia Dignidad, como existe en otros lugares de Chile, que son los lugares donde ocurrieron los hechos. Y la construcción de este espacio tiene objetivos también, o sea, trabajar en educación a los derechos humanos, y eso como una garantía de no repetición, porque esa es una deuda del Estado de Chile, las garantías de no repetición. Y nos estamos encontrando lo que ustedes ven hoy día, o sea, hay un negacionismo impresionante que está llevando a cabo, ¿no es cierto?, la ultraderecha de una forma tan escandalosa que hoy día nos encontramos con gente joven que no tiene idea lo que sucedió, y al contrario te dicen, o sea, Pinochet lo hizo muy bien. De repente hay unos que te salen con que ustedes deberían estar todos muertos. Bueno, eso es lo que pasa todos los días. ¿Qué papel juega ahí Larraín? Bueno, Larraín fue uno de los tipos amigos de Colonia Dignidad. Es parte de la red de protección que construyó la colonia. Sí, porque él empezó a actuar antes del tiempo de Allende incluso. Sí. El abogado a través de los grupos gremialistas. Ya, no te contesté. Los jerarcas, todas sus empresas, asesorados cuando le van a quitar la personalidad jurídica a la colonia, en el tiempo cuando empieza la transición al año 91, se traspasan todas las propiedades a múltiples sociedades, pero de sociedades anónimas, pero quienes tienen el paquete mayoritario son los hijos de los jerarcas, que hoy día son la nueva cúpula. Tú ves los mismos nombres, ¿no? La Anna Schnellekamp, Tomás Schnellekamp, Schreiber, o sea, son los hijos que se apropiaron de más de 50 años de trabajo esclavo, de los bienes y las jubilaciones de todos esos viejos que la recibía por Schaeffer y con lo que construyó el patrimonio. Pero una parte del patrimonio lo construyen con eso y otra parte con el negocio ilícito. Entonces, si uno ve una curva de su construcción de patrimonio, es así. El año 71, o sea, al golpe, el 73, perdón, el 73, salta y ahí crece. Hermann Schoenberg hizo el estudio porque él asesoró a la colonia cuando por Schaeffer arranca, ¿no? Sí. Una pregunta, para hacerse una idea. Demográficamente, ¿cuántos representan? Porque yo conozco esta historia de la colonia Dignidad desde bastante tiempo antes del 73. Viví en Linares en un momento. Y hubo un libro que se escribió, que lo publicaron, y llegaron y compraron todos los ejemplares, los hicieron desaparecer, y se tiró una cama de plomo sobre eso. Pero siempre se hablaba de cientos de personas. No son miles, no, es enormemente de superficie de terreno, pero ¿cuántos son? El 73, ¿cuánto era la colonia Dignidad? 300 colonos, 300, 350. Pequeñísimo, pequeñísimo. Pero eran, o sea, organizados jerárquicamente. Si estaban los cuadros, ¿dónde estaban los esclavos? Es decir, que... no, primero son ellos, son estos niños, o sea, si ustedes ven los relatos, ellos trabajaban 14 horas diarias y convirtieron eso, que era un fondo empedrado, en un vergel. Y entonces empiezan a producir y todo ese trabajo, pero además tenían talleres, talleres mecánicos, talleres de torno, o sea, y ellos trabajaban todo el día y tenían... todo ese trabajo nunca fue remunerado, porque supuestamente era una comunidad cristiana donde todos aportaban con su trabajo al bien de la comunidad, pero era apropiado por esta jerarquía que en definitiva se lo hereda a sus hijos. Pero cuando hay 300 personas, comenzaron dicen como 100 o 100 cuando llegaron, eran 300 al final. Sí. ¿Cuántos ingenieros habían? ¿Cuánta la gente que la estaban explotando como esclavos? Si se pudiera saber cómo funcionaba esto, porque habían generales, habían la inteligencia y habían esclavos. Esa es más o menos la idea que yo me hago un poco de lo que sucedió ahí. Entonces, ¿cómo funcionaba este asunto?
porque esa es una información que yo creo que aún se puede recuperar. No me cabe ninguna duda de lo que ustedes informan. Muchas de las cosas no había escuchado hablar, pero son coherentes con lo que tenía como información. Pero en realidad siempre se subestimó la capacidad de un grupo. Si de esos 300 habían 200 operantes y 100 elementos de inteligencia y de planificación. Y quizás menos, pero con mucho poder las armas y todo el poder además que tenían en la formación que les habían dado de obedecer. Si ahí la gente no se rebeló y los pocos que se rebelaron se escaparon, los pillaban y los volvían a meter a la colonia. Y tú escuchas hoy día algunos que viven al interior y te dicen estábamos mejor con Paul Schaeffer. O sea, los viejitos de 90 años todavía dicen que estábamos mejor con Paul Schaeffer. O sea, les cambiaron totalmente la mentalidad de cómo vivir al interior. No saben vivir fuera de la colonia. Y te digo, tú dices 100, pero no, seguramente era una 50 de personajes que era la cúpula y la que fustigaba, torturaba diariamente a todo el resto. ¿Ya? Pero si eran 50, Pero ¿cuántos eran los que fabricaban armas? ¿Trabajaban la agricultura? Entonces, porque es incomprensible, porque el efecto de la colonialidad, y eso se conocía, era una muy gran influencia, inclusive en el tiempo de Alessandri lo amenazó, porque creo que Alessandri había querido hacer un control, enviar la justicia para hacer una especie de censo, qué es lo que pasaba ahí, porque habían habido reclamaciones, y le dijeron, aquí el ejército de Chile no ha hecho, y eran 300, y no eran 300 hombres en armas, eran 300 personas, de las cuales había niños y adultos que estaban siendo explotados. Entonces, hay una cosa lo que pasa es que ellos son una organización que es jerárquica, pero que es muy eficiente. O sea, todo su trabajo de inteligencia, ellos construyen una red de apoyo. Si ustedes ven la cantidad de jueces que le informaban y que en definitiva los liberaban, nunca pudieron nadie perseguirlo. Cuando la PDI va, los colonos ya sabían horas antes de que iba a haber un allanamiento. Entonces tenían todo escondido. Nosotros trabajamos con quien los persiguió de la PDI, que ahora está jubilado, y colabora también con la asociación, estaba en nuestros seminarios, todo. Y ellos cuentan la dificultad. Hay un libro muy bueno de la Pascal Bonfoy, que se llama Cazar al cazador. Y ahí muestra, porque todo esto tiene que verlo también un poco en el contexto de la transición. Estos eran poderes fácticos que además apoyaban en poderes reales de la sociedad. La RAIN, la gente de la UDI se formó ahí. O sea, iban a hacer su... O sea que no eran 300, eran mucho más. Entonces... Oye, Eduardo, eran 1000, porque no vamos a tener mucho tiempo más. Una cosa importante, perdón, usted al principio hablaba de ¿cómo se llama? La complicidad del gobierno alemán. Nosotros tuvimos una reunión con una compañera chilena que trabaja en Alemania, que en esa época habían unas denuncias, había una querella en Alemania. Y ellos, un comité, no sé si te acuerdas, no me acuerdo cómo se llama, y nos hablaba, digamos, de que había trabajos, digamos, de las querellas que estaban en Alemania y que podían permitir tal vez que bajar un poco eso. Pero aparentemente la complicidad es mucho más grande y entonces, porque nosotros estamos acá, digamos, ¿qué podemos ya, digamos, tratar de ver cómo hacer para denunciar más? Porque efectivamente la colonialidad, incluso para los chilenos exiliados, en realidad lo fundamental es el problema del pedofilia y de repente digamos, se habla de las desapariciones, pero se sabe que es mucho más. Sí, mira, a mí me gustaría, porque esa parte no la hemos tocado, que es
la famosa comisión mixta chileno-alemana. Y es ahí donde tú le pones el punto y eso es lo que tengo que explicar. Son dos preguntas muy cortas. El Larraín del que ustedes hablan es el gremialista Hernán Larraín, Sí, el que fue que ministro era de el brazo Justicia. derecho de Guzmán. Sí, sí. Sí. Ya, Sí. y ministro de Justicia ya. Sí. La segunda pregunta, Kast, el padre de Kast, llega a Chile el 45. Ustedes dicen que había muchos alemanes llegados a Chile después de la guerra que estaban de alguna manera en relación, ustedes hablaron de Rauf. ¿Se sabe algo del padre de Kast en esa relación de exilados, digamos, alemanes en Chile después del 45? Nuestra investigación no toca. O sea, No, pero que ustedes sepan, que hayan oído hablar, etc. No ha salido en relación a lo Ya. que nosotros hemos logrado, como te digo, como tiene tantos hilos, de repente hay uno que se tira, que salió Rauf, ¿no es cierto? Sale el Gerd Mertens, que es el traficante de armas más grande del mundo de la época, que era un ex oficial nazi que pertenecía a la BND, por ejemplo, o sea que también se relaciona con la colonia. O sea, de repente aparece uno que otro y aparecen muchos de los alemanes de la colonia alemana de fines de 1800 que llegan a Chile y que inmediatamente se hacen amigos de colonialidad y que son protectores de la colonia, del sector y de más al sur, ¿ya? Pero no nos ha salido el padre Kast en eso. Dime. No, y quería precisar que en el caso de Chile, contrariamente a lo que pasa en Argentina, en Paraguay y en Brasil, los alemanes que llegan después de la guerra llegan un poco por su cuenta. No es el caso de Rauf, que Rauf es un protegido de la Operación Odessa, que es el único prácticamente. Pero los otros que llegan, que es el caso del padre Kast, y de otros alemanes que llegan un poco por su cuenta. Hay algunos, por ejemplo, en Santiago hay algunos ucranianos y georgianos que eran como dijera, Susceptible a... sí, suplentes de los campos de concentración. Llegaron 3 o 4 a Santiago que llegan, pero llegan todos por su cuenta. No llegan protegidos por la organización Odessa. Odessa es esencialmente Argentina, Paraguay y sur de Brasil. Mira, yo creo que todavía falta mucho por conocer en relación a eso, porque nosotros también estamos convencidos, y como te digo, no vamos a tirar ese hilo, la relación exacta de colonia con el nazismo y a quienes recibe y a quienes protege. O sea, hay lugareños, o sea, viejos campesinos, que hablan de un cementerio dentro de la colonia que no es el cementerio que tienen actualmente. Y en el cementerio dentro de la colonia se iba muriendo la gente más vieja, pero en los años 60. O sea, ellos llegan y ya habían viejos muriéndose y nadie sabe de dónde eran esos viejos, ¿ah? Ni quiénes eran. Entonces, no podemos decir que no hayan llegado ex-nazis a la colonia en la época y que murieron allí, ¿ya? Pero por eso te digo que es algo que nosotros no queremos entrar a investigar porque es mucho. O sea, tenemos el tema de nuestros compañeros que hoy día en el Plan Nacional de Búsqueda es lo que nos importa poder avanzar más. Mira, lo que pasa con cuál ha sido la relación Chile-Alemania en relación a colonialidad. Sale la película de Florian Kallenberg, que todo el mundo tiene que haberla visto, Colonia, ¿no es cierto? Que a algunos le parece hollywoodense, que no sé qué, que no sé cuánto, pero para nosotros sí fue un tremendo aporte. ¿Por qué? Porque Florian Kallenberg se fue a vivir a Chile y estaba viajando entre Chile e incluso estuvo mucho tiempo en el interior de la colonia, que es el director del film, y el tipo, todo lo que pone en el film tiene una base real. Que tenga un final hollywoodense, no importa. Que haya trabajado la Emma Watson, no importa. Lo que él plantea y los casos que él pone en ese film son casos basados en hechos reales. Cuando sale ese film en Alemania hay conmoción pública. Entonces, ¿qué hace? El gobierno alemán pone al primer ministro, el canciller Steinmeier, que hace un tremendo discurso y organiza un acto. Y un tremendo discurso pidiendo perdón a todas las víctimas chilenas, alemanas,
y hace un acto en el que invita a víctimas chilenas que vengan a Alemania, etcétera, etcétera. Eso fue abril 2016. Pasa el film y hace un discurso conocido en todo el mundo en el que, bueno, pide perdón, pero además él libera de la Cancillería alemana los archivos que deberían ser liberados a 30 años, él los libera 10 años antes. Entonces, habla de este gran acto de liberación de archivos y del apoyo que va a dar para las investigaciones, para que se establezca la verdad, etcétera, etcétera. A raíz de eso, el Parlamento alemán envía una delegación a Chile, de, ya no me acuerdo, pero entre 2 y 15 parlamentarios de todos los partidos, y estos parlamentarios, cuando vuelven, hacen un informe y una moción parlamentaria. Y en esa moción parlamentaria, que habían 8 puntos súper importantes que tienen que ver con investigación, establecimiento de apoyar establecimiento de verdad y justicia, reconstrucción de la memoria, instalación de un sitio de memoria y reparación a las víctimas, conocimiento del estado actual de la colonia y sus patrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Eran 8 puntos, pero antes que los parlamentarios leyeran esa moción que fue aprobada por la unanimidad de los parlamentarios, el gobierno alemán estaba haciendo una propuesta a Chile, que era el de un memorándum de entendimiento. Y en este memorándum de entendimiento ponían 4 puntos, y para desarrollar esos 4 puntos, la conformación de una comisión mixta. Esa comisión mixta se conforma en el año 2017, y hoy día estamos en el año 2025, y no ha sacado nada en limpio. Sin embargo, para nosotros, las organizaciones, no tan solo nuestra asociación, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos el tema de colonia desde hace muchos años, esta comisión mixta ha sido un obstáculo. ¿Por qué? Porque Alemania, primero que nada, establece como norma de que las actas de la comisión mixta, que se reúne 2 veces al año, en que se va a hacer propuesta tanto del Estado chileno como del Estado alemán, sean bajo reserva. La comisión mixta es de los 2 estados. De los 2 estados. Representado al más alto nivel, Cancillería. Cancillería, y en Chile hay una representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Son 2 representantes. En Chile, 2 representantes. En Alemania, y ellos pueden invitar, dependiendo de los temas que estén tratando, a otros representantes. Perdona, nada más que gubernamental. Sí. Sí, Sí. sí. No participa la sociedad civil. Sin embargo, cuando, como les digo, fue fundada en el 2017, era el final del segundo gobierno de Bachelet, y quien era director del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería invita a la sociedad civil a hacer una mesa y a discutir. Incluso integra dentro de esta mesa a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y varias de nuestras organizaciones que participamos en esa mesa. Eso no alcanzó a durar 4 meses, que cambia el gobierno, y durante el gobierno de Piñera esa mesa no funciona, no se nos invita nunca más a participar, ni siquiera se nos escucha en las opiniones o en los comunicados o en las cartas que nosotros enviábamos. No nos invitan ni nos informan sobre lo que está pasando, y además, como les decía, bajo la solicitud del Estado alemán, las actas bajo reserva. Cuando cambia el gobierno, nosotros lo primero que hacemos es ir y decir, a reunirnos con las autoridades nuevamente, o sea, y te digo eso de reunirnos con las autoridades históricas, o sea, desde los 88 que yo volví a Chile, que trabajo en derechos humanos, y la reunión con la autoridad y lo que les llamamos las horas pasillo son históricas, o sea, te quedas esperando hasta que alguien te escuche, te atienda o te reciba. Con este gobierno tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Cancillería, Bienes Nacionales, Cultura, Patrimonio, que son los involucrados en estos temas. Nos reunimos con Patrimonio, y Patrimonio, a propósito de que esta comisión mixta estaba planteando, escuchando a la administración de la colonia Dignidad, que el polígono de lo declarado monumento nacional se redujera más de un 50%. Yo ni recuerdo 60 y tanto, no sé, pero era dejar una parte más pequeña como monumento nacional, porque ellos necesitaban que el otro lugar no fuera monumento nacional para construirle casas a los pobres viejitos que se están muriendo en el interior de la colonia.
En 50 años no les construyeron, pero ni una... Bueno, en síntesis, ha sido un freno para lo que se está haciendo en Chile. Y las autoridades chilenas nunca, o sea, han seguido lo que proponen los alemanes. Entonces, los alemanes como que tienen una tutela sobre lo que se haga y cómo se hace memoria en Chile, sobre Colonia. Porque son los alemanes los que están involucrados. O sea, la actitud del gobierno es más bien actual. Mira, ha sido de todos los gobiernos que han tenido relación con Alemania en relación al caso de Colonia Dignidad, la misma actitud. Este gobierno empezó relativamente bien, porque nos recibieron, no tan solo nosotros, sino que a todas las organizaciones varias veces, discutimos con ellos, pero sin embargo, al minuto de tomar decisiones, estaban nuevamente haciendo caso a lo que dicen los alemanes. Entonces, ¿cuál es la actitud de Alemania en ese sentido? Alemania frena el avance nuestro, como organizaciones, con nuestros abogados que investigamos, etc., en relación a establecimiento de verdad y de búsqueda de justicia. O sea, Alemania va poniendo trabitas así, pero en la más inocente. Ellos se presentan como querer trabajar con los chilenos, pero resulta que es Chile el que pone obstáculos. Es Chile el que se demora en responder cuando ellos dicen que hay que hacer el sitio de memoria en tal y tal lugar. Ellos están disponibles para aportar con no sé qué. Puras promesas. Cuando llega la hora de poner algo, te lo ponen en condicional. Es decir, ha sido realmente un obstáculo, y si uno lee, porque después, a partir del año 22, con el cambio de gobierno, nosotros exigimos que las actas fueran públicas. Empiezan a hacer las actas públicas, y las actas públicas, ¿qué son? Son 2 hojas, un resumen, en el que no viene nada importante. La última acta es una vergüenza, porque se habla solo de las víctimas alemanas y de cómo le vamos a solucionar el tema habitacional a las víctimas. Ellos llaman víctimas alemanas a estos viejitos que hoy día tienen 90 años, pero que estuvieron en el elite de Schaeffer. O sea, no son las víctimas que estuvieron arando la tierra y que hoy día tienen problemas graves físicos. Están hablando de esas otras víctimas que hay que hacerles casita. Entonces, te encuentras con que las discusiones de la comisión mixta en relación a eso son realmente muy fuera de lo que nosotros podríamos esperar para el nivel de relación que ellos pretenden establecer. Ellos tienen un propósito político claro. O sea, para ellos quieren cerrar el tema Colonia haciendo un lugar de... no un sitio de memoria, ahora hablan de sitio de memoria, antes hablaban de otro concepto. Un memorial. Y sacar el ruido de Colonia Dignidad en las relaciones chileno-alemanas y dedicarse a los negocios, porque ellos están interesados en el litio, porque va a ser la transición energética en Alemania, bueno, y esto es un estorbo. Entonces, el gobierno chileno entró en esa lógica y ha aceptado las imposiciones de Alemania. Entonces se choca con las organizaciones de la sociedad civil, que nosotros queremos primero, para hacer memoria, tenemos que saber la verdad, porque vamos a memorializar. O sea que la respuesta del compañero es que el gobierno de Boric lo ha hecho igual que los otros. Mira, Boric lo que hizo fuerte ahora es... No. Hemos avanzado en un mínimo así. Y ese mínimo así tiene que ver con el anuncio de expropiación que hizo Boric en el último discurso. Pero denunció que el litio no iba a ser chileno y no chileno, entonces... No, es que espérate, que estoy hablando de Colonia Dignidad. Que la expropiación al interior de Colonia Dignidad. Oye, no se preocupe la polémica, porque si no vamos a empezar así. ¿Quién tiene la verdad? No, el problema está que viene una cuestión concreta, ha avanzado demasiado la hora. Sí. Y le digo yo que cuáles serían las cosas que podrían nosotros ayudar, por favor. A lo concreto que tiene que ver con eso, con la expropiación que anunció Boric. Boric anuncia expropiación, pero lo que se esperaba, la administración y los dueños de la colonia, que son así en pirámide la cantidad de sociedades anónimas, se esperaba que ellos, que al expropiar todo el resto iba a ser desafectado como monumento nacional. Y eso no va a ser así.
Entonces, si se expropia, porque además nosotros tenemos muchas diferencias, porque el expropiar no es necesariamente lo más simbólico en relación a los lugares que las víctimas reconocen como lugares donde ellos estuvieron. ¿Ah? Pero ya, aunque se expropie un pedacito así, eso significa la apertura de Colonia Dignidad. Significa que el pedacito que está expropiado, que ya va a ser de propiedad del Estado de Chile, nosotros vamos a poder entrar cuando queramos y como queramos, y hacer lo que queramos. Pero ellos no quieren eso. O sea, los colonos no quieren abrir la Colonia Dignidad y que pretenden ellos continuar con este enclave y continuar con sus negocios, y para eso contrataron, para hacer, digamos, para hacerle frente a esta adversidad que puede ser la expropiación, contrataron una empresa de lobby, que es una empresa de lobby de élite en Chile, que se llama Extend, y esta empresa está haciendo su trabajo, porque además de prestarle asesoría en los temas comunicacionales, les consigue todas las reuniones de lobby con las autoridades, apoyo jurídico. Entonces es realmente una muy buena, digamos, estrategia la que ellos optaron, porque están trabajando muy bien en ese sentido. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Va a pasar que la expropiación puede que tenga todos estos obstáculos que estamos señalando y que no se haga, o que se demore muchos años en hacerse. Entonces, ¿dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Primero que nada, ¿cuál es nuestro objetivo? Y por eso hemos ido a otros países. O sea, que la gente conozca qué pasó en Colonia Dignidad, qué está pasando hoy día y cómo tenemos que estar unidos las organizaciones de la sociedad civil para que ese lugar, que es el lugar más importante en Chile, y eso tenemos que reconocerlo, relacionado con la represión y de desaparición de nuestros compañeros, pero además por la cantidad de crímenes que se cometieron ahí. Queremos, primero, que se conozca, y segundo, tener el apoyo, primero en difusión sobre este lugar, en que se nos apoye cuando nosotros lanzamos nuestros comunicados o declaraciones, difundirla, apoyar los puntos que nosotros estamos solicitando, pero al mismo tiempo también algunas iniciativas propias, como interpelar al Estado de Chile en que avance en relación a los temas de verdad, justicia y memoria en la colonia. Y eso, como les digo, nosotros llevamos 10 años y lo único que hemos logrado es avanzar un poco en los temas de justicia gracias a, hoy en día, una ministra que está escuchando y que nos está apoyando en ello, si no tendríamos más. Buena preguntita. ¿Ustedes van a quedar cuánto tiempo en Francia todavía? No, nosotros estamos hoy día acá de paso, pero estamos radicados en Bruselas una parte importante del tiempo, sí. Y el otro en Chile. Si pudieran tener una... Esto es una información, digamos, que queda muy confidencial, somos pocas personas y no se conoce esto. Sería muy importante poder, bueno, ya lo firmaron, excelente como medio de comunicación, porque la importancia de esto es considerable, y sobre todo a la luz de lo que ustedes dicen, para comprender un poco la historia de Chile en general. Si fuera posible tener una reunión abierta sobre el tema, y para muchos, abierta, digamos, a los chilenos que se interesen en el tema. Franceses también, y otra gente que... Sí, nosotros vamos a estar en febrero, unos meses, de febrero en adelante en Bruselas, y no nos cuesta nada buscar nada. Ya, yo creo que eso lo podemos ver ahora, yo creo que está claro. Lo único que les pedimos es que muchos en Chile nos piden ayuda, pero nos dan un día para poder decidir si apoyamos o no apoyamos. Quisiéramos tener un poco de tiempo para que reflexionar, porque tenemos un CEA donde no es la decisión ahí, sino que el CEA decide sí o no las cosas. Por lo tanto, les pedimos eso, nomás que nos adviertan con lo más que se pueda. A veces son rápidas, pero lo único que les pedimos y hemos hecho, y sobre todo para denunciar.
denunciar, podemos hacer. Incluso, bueno, aquí una persona, aquí tenemos Rodrigo Arena, que es el padre de uno de los agasados, que podemos ayudarnos también con ellos para que se haga una presión también internacional, incluso en la Cámara de Diputados. Pero tenemos que tener todas esas cosas. Y bueno, Iván. Sí, es importante que después, no sé, usted tiene un sitio. Sí, tenemos un sitio web. Sí. No sé si nos podemos transmitir todas las informaciones para que, porque sobre todo la información que ustedes transmiten acá se conoce poco, se lo conoce poco. Entonces, como nosotros acá trabajamos, digamos, con los medios que tenemos, pero poco a poco podemos hacer cosas, digamos, en francés y difundirla, digamos, pero para eso necesitamos la materia prima, que es la que tenía para ver por dónde atacar. Claro. Entonces, y para eso necesitamos la información. Con tiempo, cosa que la gente que se movilice atrás vaya bien preparado a golpear fuerte. O sea, porque este es un problema de relación de fuerza. Bueno, hay algunos periodistas que nos apoyan bastante en Chile. Por ejemplo, Carlos Basso, que está sacando el último tiempo, ha sacado 2 o 3 artículos súper buenos y eso es muy relacionado con la información que nosotros compartimos con él. ¿Puede transmitirnos esos links? Claro, cada vez que salgan los artículos se los podemos ir mandando. Sí, está la gente de Talca también, del diario Talca, que también es virtual ahora. Hernán Espinosa, que también escribe mucho acerca de Colonia. Perdona, una pregunta. Sí. ¿Ustedes tienen acceso a los locales de la colonia? ¿Pueden echar con la ministra? No. ¿No tienen ningún acceso? Vamos a la colonia. Vamos. ¿Pueden ir? Entramos una vez por la fuerza. La segunda, pero después hemos ido todos los años, 2 veces al año, la asociación hace en un lugar donde se puso una placa, que fue uno de los lugares de terror. Uno, porque está lleno de subterráneos donde hubo preso. Y bueno, van todas las organizaciones, van una cantidad de personas importantes. Nosotros le vamos, en general vamos para el Día del Patrimonio y para el 11 de septiembre. Pero se puede organizar una operación para ir, así por ejemplo, si el Rodrigo y los diputados franceses se interesan y van Sí. de que lo tenemos un operativo, como lo hicimos con Juan Guipuye, que fuimos directo al territorio mapuche y eso sale en todos lados, en concreto. Y queda además, porque normalmente los diputados franceses son recibidos por el embajador de Francia, no van a Juan López. Y se logró, por ejemplo, en Argentina, que la compañera que estaba presa, Milagro Sala, se logró a través del embajador francés, que fueron los diputados, y que ella fuera operada porque iba a morir. Es concreta la web. Entonces esto tiene que ser concreto también porque los buenos van y vuelven, y van por otro lado. Entonces, la idea que tengo yo con los compañeros de la asociación, que la estoy proponiendo, es que vayan a Chile los diputados con ustedes a la Colonia Dignidad y que esto se sepa, se denuncie y las dificultades se encuentren inclusive con el gobierno Boris por no poder llegar al final y a concluir las cosas que la gente está pidiendo y que corresponde históricamente. Esa es la idea. Excelente idea. Sí. Oye, con el mundo diplomático, ¿ustedes no tienen relaciones? ¿Qué mundo diplomático? De Chile, la edición chilena. ¿Alemana? Ok. No, ¿Francesa? en Chile. No, que tú dijiste tenemos periodistas, pero no nombraste el mundo diplomático de edición chilena. Le Monde Diplomatique. Víctor Hugo de la Fuerza. Sí, no, él nos publica siempre nuestros comunicados y nuestras declaraciones. Sí. Le Monde Diplomatique. Sí. Estaba pensando en castellano. Ya, ¿estamos? Oye, gracias por la información. Muchas gracias.